bienvenidos a Viví en Corea Vlog. El día de hoy estamos desde, miren, la escasa presidencial Cheongwade. Y vamos a mirar el lugar, vamos a ver las oficinas y todo el lugar donde estuvieron tomándose decisiones muy impresionantes en Corea. Y me impresiona mucho el estilo porque parece como un palacio tradicional pero mezclado con lo moderno. Vamos a experienciar la Casa Azul el día de hoy, así que ¡let's go! La Casa Azul era la residencia oficial y casa de gobierno de los presidentes coreanos desde 1948 hasta mayo del 2022, que se convirtió en un parque público. La historia del lugar en relación con la realeza coreana data desde 1394, pues literal, el Palacio Gyeongbokgung está al cruzar la calle. Acá estamos en el hall presidencial, que es donde están las fotos de todos los presidentes, desde el primero que empezó a vivir acá en la Casa Azul hasta el último presidente, y pues es una de las exposiciones que más se visita para ver a todos los que vivieron acá. Corea del Sur ha tenido 12 presidentes y una presidenta desde su establecimiento como República de Corea en 1948 hasta ahora. Un dato curioso es que cada uno de estos retratos oficiales fue pintado a mano por un artista coreano con su estilo particular. Es por eso que los retratos difieren tanto entre sí. ¿Cuál estilo te gusta más a ti? En las imágenes de los presidentes no está la imagen del presidente actual, Yoon Suk Yeol, y yo me imagino que es porque él no vive acá en esta casa, y por eso es que las personas podemos venir a visitarlo y se hizo público para todo Corea, porque él no está viviendo acá, entonces decidieron como dejar este lugar para el público, y se ha utilizado para muchísimas cosas, desde conciertos hasta exposiciones o también pues como visitas al lugar, no solamente como por los nacionales sino también por los extranjeros, y quizá en la residencia del presidente actual es donde esté su foto, quizá algún día la veamos, eso sí, no lo sé. Miren los detalles acá de los encendedores, tienen como estas cositas metálicas que lo hace ver súper bonito, pero no solamente estos. Mírense estos, o sea, siempre la belleza está en los detalles, se ve muy bonito. En el salón, a los dos costados, hay un par de cuadros bordados gigantes de 134 centímetros por 106 centímetros. O sea, los cuadros son impresionantes. Miren el tamaño de mi mano y miren el tamaño del bordado. Se llaman Hyunbae, son insignias de rango que usaban los oficiales de la dinastía Joseon, que es como se llamaba toda la península de Corea antes de ser llamada República de Corea, y servían para identificar el lugar del servidor público dentro de la sociedad y la jerarquía política coreana. El de la izquierda son grullas y representan los oficiales civiles. El de la derecha son tigres y representan los oficiales militares. Ahí se puede apreciar un poquito más el detalle de los hilos. El bordado coreano es sencillamente impresionante y pues se puede encontrar bordado en las prendas tradicionales coreanas como el hanbok. De hecho, esto es una de las cosas que hace que los hanboks puedan ser de un valor costoso. Acá llegamos al hall de historias de nuestros presidentes. El primer presidente Lee Si-han y como lo que él hacía también. Ay, míralo ahí con su perrita. Le gustaba la pesca. Se siente como si fuera un diario un poco más personal de los presidentes. O sea que este hanbok era uno de los que él usaba. Acá está vestido en hanbok. Ay, seguramente es su esposa y su bebé. Acá está el segundo presidente. Entonces este es como su pequeño muro de Instagram. Su pequeño Instagram para las generaciones futuras. Ahí también está como cultivando la tierra, ¿no? ¿Qué es eso?
sus lentes. A la universidad donde estudié en Edimburgo, en el extranjero. Esta forma de exposición es como una forma de humanizar los presidentes, porque normalmente se ven los presidentes, ya sea de mi país, Colombia, o de cualquier otro país, como muy por allá. Entonces mostrar su vida cotidiana o sus grabados o sus audios los hace ver como muy humanos y de cierta forma también muy personal. Actually, y sus pertenencias. Acá están sus fotos. Aunque es como la historia de los presidentes, no sé, las imágenes, las fotos, la forma en la que ponen sus artículos personales, de cierta forma les da como un trato de realeza, como las cosas que les gustaba hacer. Corea es un país muy conocido por el tiro con arco, y aquí se ve como una flecha y también un arco, entonces quizá le gustaba hacer tiro con arco a él también. Binoculares, su cámara, imagen del perrito. ¿A quién no le gustan los perritos? Acá tenemos a Choi Kyu-hang, donde hay una placa, un barco muy bonito, quizás le gustaba navegar. Y acá están sus fotos. Me parece que por la forma parece que está en un avión o en un tren, pero aún ahí está con su teléfono trabajando. Oh, es la visita de las reinas. Wow, eso sí es curioso. Este presidente era como más deportista, ¿no? Está jugando fútbol. Acá está su pelota de fútbol. ¿Qué es esto? ¿Qué le gustaba hacer a este presidente? ¿Qué es este artículo? No tengo ni idea qué era lo que hacía con él. Acá están sus actividades. Creo que acá, ¿qué es eso? Siempre hay fotos en que los muestran a los presidentes como sembrando. Eso es algo curioso. Y también cuando uno investiga sobre, por ejemplo, los reyes anteriores, los monarcas en Corea, incluso tenían granja, ellos también, como que ahí iban y sembraban. Entonces ese tipo de fotos me parece como curiosas, siempre los muestran sembrando. Esta imagen es súper icónica en Corea y siempre está en los edificios gubernamentales. Hay como 5 montañas, ahí el sol y la luna en el costado. Entonces siempre que vayan a un edificio gubernamental van a ver una de estas. Y aquí hace un momento fangirl, porque en este lugar fue donde se grabó un video de Rain que hizo en colaboración con Netflix cuando estaban grabando el programa One Take. Lo grabaron acá, porque aquí no es donde viven los presidentes, sino que aquí es desde donde ellos como que gobernaban y se tomaban las decisiones más importantes de Corea, en este lugar. Entonces vamos a tratar de subir, vamos a ir a la oficina y vamos a ver hasta dónde me dejan grabar. ¡Ah! Pero acá miran, es súper amplio. Y acá fue donde Rey no grabó su video. Lo siento, es que soy fan de Rey. Este acá es un mural que mide más o menos 5 metros por 11 metros y está hecho en tinta sobre papel. Se demoró 4 meses en realizarlo el artista, que se llama Kim Shik, y lo hicieron en 1991. Es gigante y representa toda la península coreana como se representaba pues en los mapas antiguos. Lo curioso de este mural tan gigante es que está hecho en tinta color sobre papel. Entonces eso es lo curioso. Oh my god, estoy viendo aquí arriba en el techo están como las constelaciones también. Entonces creo que es un lugar lleno de detalles. Uf, súper bonito, me encanta. Llegamos al recinto principal de todo Chonghwae. Esta es la oficina presidencial y donde se tomaban las decisiones decisivas para Corea. Ese asiento y esa mesa era la mesa y la silla de todos los presidentes que han ejercido gobierno desde aquí. No puedo creer que esté en este lugar, ¿saben? Es como la mezcla de los palacios tradicionales coreanos, más como una mezcla más moderna. Entonces da como ese sentido de armonía. ¡Hola! Quizá este lugar les parezca familiar porque es justo en este salón donde el presidente recibía a los presidentes de otras naciones que venían de visitas oficiales acá a Corea.
Cuéntenme aquí abajo en comentarios si el presidente de su país tuvo la oportunidad de venir a sentarse aquí en esta salita. Oh, mire, la lámpara es un faisán. Si ven, tiene el piquito, como la cabeza del pajarito y las alitas. Los detalles, los detalles. Ah, eso es del presidente Moon Jae-in. Y lo que a él le gustaba hacer, le gustaban los gatos, hay un tigre. Entonces todo el lugar está lleno de fotos de ellos, de sus experiencias. Miren ahí como caminando dentro, digamos, de este palacio moderno de la Casa Azul. Entonces acá pueden encontrar muchas exhibiciones de los distintos presidentes de Corea. Bueno amigos, y aquí desde esta vista tan bonita me despido el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Se ve súper bonito el lugar y se los recomiendo. Fíjense mucho en los detalles y así no vengan a este lugar precisamente cuando estén en Corea. Siempre piensen en los detalles, que Corea está llena de detalles. Entonces suscríbanse aquí abajo para más videos y vlogs desde Corea. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó. Bye.